tardes, casi noche, mis queridos hermanos. Este púlpito ya tiene otra nueva integrante. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Qué bueno que estén muy bien. Yo estoy más emocionada que anoche, sinceramente. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles a Alía, ¿ese es su nombre? Alía y a Eduardo. Yo les aconsejo, no tomemos por poco la juventud de esta iglesia, por favor. Hay jóvenes que les gusta participar. Es solamente tomar un poco de paciencia, invitarlos a que pasen poquito a poquito aquí enfrente y veremos milagros de nuestro Señor. Muy bien. En la tarde, casi noche de hoy, vamos a ver un tema, pero vamos a salir un poco de lo de anoche. No veremos ni pasos, bueno, tal vez, pero hoy les traigo un personaje de la Biblia muy interesante para que lo tratemos, porque solamente lo menciona Lucas. De todos los evangelistas, Lucas es el único que menciona a este personaje. Por lo tanto, lo hace muy especial, así como el sábado. Se menciona una sola vez, pero es una de las más importantes, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer porque lo cumplimos cada semana. Entonces, nuestro versículo bíblico se encuentra en Juan 16:33. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente, vamos a buscarlo. Los que lo tengan pueden decir amén. Muy bien. Dice así: estas cosas os he hablado hoy para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando yo leo este versículo, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Tal vez les puede venir, tal vez el Señor lo escribió para que tengamos paz. Otras veces podemos pensar y decir, sí, vamos a tener muchas aflicciones en este mundo, pero también dice que el Señor ya vino a este mundo a pagar por la deuda tan grande que el ser humano no podía pagar, ¿verdad? Se vienen muchas cosas a la mente, pero yo quiero resaltar esa parte que casi todo el mundo resalta y es: en el mundo tendréis aflicción. Aflicción de cualquier tipo. Podemos vivir momentos de persecución por cualquier motivo, de cualquier persona, hasta de la propia familia. Muchas veces sucede. También aflicción puede ser alguna enfermedad que tengamos que nos aflige muchas veces nuestra salud, nuestro cuerpo. Eso también puede pasar muchas veces. Entonces, Lucas es el único de los evangelistas que menciona esta historia. De acuerdo con el relato, y nos vamos a ir a Lucas 13. Por favor, todos a Lucas 13. Porque ahí se encuentra la protagonista de esta noche. Es una mujer. En este capítulo se menciona muchas cosas, pero nos vamos a ir para el versículo 10. Y toma por subtítulo: Jesús sana una mujer en sábado. En este relato es muy cortito, muy cortito, pero tiene una profundización, bueno, yo le digo profundización, quién sabe, tiene un significado gigante, más allá. Porque yo siempre me he preguntado, oye, ven acá, ¿será que la Biblia, ella menciona de que el Señor llegaba y les decía, por ejemplo, a Mateo, oye, Mateo, tú, vamos, sígueme, y se iba? Entonces yo digo, Señor, ¿por qué no me muestras? Dame más que yo quiero ver. ¿Será que se asustó? ¿Será que pensó, oye, ven acá, ¿él quién es? O muchas otras cosas más que podían. ¿Por qué? Porque el deseado. Todos los libros de Elena dicen un montón de cosas. Y yo dije así como, oye, me encantaría saber mucho más. Entonces, en esta historia profundicé para traerles una mejor expectativa, tal vez un punto de vista diferente, pero similar a como lo narra la Biblia. Entonces, cuenta el versículo 10 que era un día sábado y los fieles se dedicaban a adorar, así como nosotros en esta noche. Venimos a la iglesia porque era un día sábado, a diferencia no es el mismo día, pero venimos aquí y iban a adorar a la sinagoga, pero entre la gran multitud de las calles, todavía no habían entrado al templo, pero entre la gran multitud de las calles había una especie de bulto,
un trapo ahí medio deforme, más pequeñito que una persona promedio tal vez de ese tiempo. Se movía por las calles y trataban de mirar y de averiguar qué era eso. Muchas personas decían, es un niño, una niña, porque es una cosa que no es tan grande, es misterioso y deforme. Por la altura supondríamos que es un niño. Otras pensaban, no, tal vez un enano, tal vez es hombre, una mujer, y yo no sé cómo, pero creo que por medio de las sandalias se podían dar cuenta si era hombre o si era mujer. Entonces, la gente se preguntaba esto, pero para los asombros de las demás personas, ese pequeñito bulto, así como el resto de las personas, se dirigió a la entrada de la sinagoga. Las personas quedaban sorprendidas y decían, oye, ven acá. Y ahí las personas se iban a dar cuenta realmente qué era, qué género era aquel bulto. Pasa una cosa, en las sinagogas anteriormente, hagamos de cuenta allá donde está nuestra hermana Brigitte y Rafa. Y digamos que esta zona, ¿verdad?, está apartada de aquella que están allá sentados en el sofá. Toda esta zona le pertenecía a los hombres, porque los hombres en ese entonces era la máxima autoridad. Claro, una mujer sin esposo, una mujer sin hijos, quedaba totalmente desprotegida. Entonces los hombres tenían el mayor privilegio de poder sentarse frente al predicador que se paraba aquí, al líder de la predicación, imagino, de ese día, y las mujeres se sentaban en aquel rincón, a lo más lejos. Hoy en día contamos con luz, con micrófono, pero en aquel entonces todo era a voz sola. ¿Quién sabe si las mujeres no podían oír casi? ¿Quién sabe si ese lado de por allá estaba más oscuro que este lado de aquí enfrente? Entonces, los hombres tenían ese gran privilegio. Primero, aquí notamos 4 cosas. La primera, los hombres tenían más privilegio que los hombres, eso ya lo podíamos mencionar, ya lo mencionamos. O sea que si usted llegaba aquí a la iglesia con su esposo, no podían decirle, oye, ven acá, guárdame el puesto que voy para el baño un momentico y ya vengo. No, porque sí o sí tenían que separarse, no podían quedar juntos. Segundo, ese era un rincón oscuro y alejado. Muchas veces las mujeres, y esto era muy común, no era requisito venir a la iglesia. Hoy en día, y no es por tirar indirectas, pero yo veo más mujeres que hombres en esta noche, lo cual me alegra el corazón, porque somos más en esta tierra, no mentira. Pero, aún así, las mujeres no eran bien vistas, o sea, que llegaba así, está bien, y era muy raro que una mujer fuera. Tenía que ser un caso muy extremo de que la mujer, oye, ven acá, le está yendo mal en el matrimonio, porque si vino para acá fue por algo. Oye, ven acá, esa mujer de seguro debe estar pasando un tormento en su casa, porque es muy raro que ella venga. Así eran vistas las mujeres de ese entonces. ¿Listo? Entonces, si una mujer llegaba era muy, muy raro. Entonces, aquel bulto entró por la puerta y rápidamente se dirigió a aquel rinconcito apartado, alejado de toda la sinagoga, a sentarse con el resto de las mujeres. Y cuarto, las mujeres no eran bien recibidas, no tenían que hablar, no podían decir nada, no podían aportar en una escuela sabática, en un repaso de la lección, no podían hacer nada, tenían que estar siempre en silencio y sin interferir en aquel coso, en aquella prédica. El bulto caminó y se dejó caer en uno de los espacios de las mujeres, un poco agotada. Al comenzar el culto, todos los sábados, el rabí o el pastor o el líder que se paraba aquí enfrente daba una oración antes de comenzar. La oración decía así: te alabo, oh Señor, creador del cielo y de la tierra. Hasta este punto, todos debían estar mencionando junto con el líder que se para aquí enfrente aquella oración. Y hasta ese punto, la mujer estaba orando de la misma forma como hacían el resto de las personas. Pero yo les pregunto,
Si yo les digo bulto, ¿qué se les podrá venir a la cabeza? Muchas personas podrán decir, no, se puso mucha ropa ese sábado, capaz y tenía frío. Las personas pueden pensar eso. Pero lo cierto era que esta mujer era una mujer encorvada. En el ámbito médico o científico, y si estoy mal que me corrija mi tío porque él es biólogo, él me puede ayudar un poquito, se llama cifosis. Aquella característica que tenían las personas, no era una encorvadura como a veces yo me paro que me encorvo un poquito, no. Es algo muy pronunciado y tanto que llega a doblegar completamente el cuerpo hasta quitarte la mitad de la altura de lo que realmente eras. Esta mujer vivía con muchas enfermedades y ya les voy a decir, les voy a nombrar una por una las enfermedades que tiene una cifosis. ¿Listo? Entonces, esta mujer hasta este punto decía, te alabo, oh Señor, creador del cielo y de la tierra. Una persona que haya vivido, la Biblia dice que eran 18 años. O sea que ella no nació así. Ella no nació así. Ella llegó a la sinagoga y cuando llega pronuncia estas palabras. ¿Cómo una persona con 18 años, con esta enfermedad, puede decir estas palabras? Te alabo, oh Señor, creador del cielo y de la tierra. Yo les digo una cosa. ¿Cómo alabar? Muy probablemente se habrá sentido distante y alejada, incluso hasta enojada con Dios. Por su condición, por su aspecto físico, por un sufrimiento psicológico que le causa, porque eso trae sufrimiento psicológico por estar sometida durante tantos años a ese tormento. Pero hasta ese día, ella sintió la necesidad de ir a la sinagoga, impulsada por el Espíritu del Señor. Capaz, estaba orando después de mucho tiempo. Uno nunca sabe. Yo aquí especulo y pienso lo que tal vez, porque la Biblia no me narra estas cosas, pero muy probablemente al sentirse tan alejada del Señor, se había distanciado un poquito y probablemente esa había sido su oración después de mucho tiempo. Entonces, la oración sigue diciendo, te alabo, Señor, creador del cielo y la tierra, por haberme hecho judío y no gentil, inteligente, y disculpen la palabra, no imbécil, hombre y no mujer. Yo no me imagino el sentimiento de las mujeres en ese momento, al tener que repetirlo, esa oración, porque me has hecho hombre y no mujer. La mujer era rechazada y solamente una persona que sepa valorar lo que hay en las mujeres, por muchos errores que cometan, hay poquitos, muy pocos. En ese momento, ella, me imagino yo, que estuvo pensando que ya por el simple hecho de ser mujer era una desventaja para Dios. Yo me pregunto muchas veces, esta mujer le tuvo que haber pedido mucho al Señor y le cuestionó y le preguntó, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no me sanas? Llevo casi 20 años con lo mismo. No sabemos si era una mujer casada, con hijos. Lo que sí sabemos es que tal vez fue abandonada. Porque Levítico menciona de que todas esas mujeres que tengan, o hombres que tengan joroba, no pueden entrar a la sinagoga. Fue rechazada. Fue alejada del resto de las personas. Qué triste muchas veces es saber la comparación que tiene el mundo de la iglesia, que muchas veces no se separa. Anoche mencionábamos de que era muy necesario de que la iglesia tuviese un carácter de amor dispuesto a servir a las demás personas. Pero cuando ella llega, en ese momento, muy probablemente, pudo haber sentido en esa oración de que, Dios mío, pero yo me siento igual afuera que aquí adentro. No veo diferencia. No me encuentro aceptada, claro, aunque en la Biblia también lo mencionaba, de que no podía entrar a la sinagoga, pero muy probablemente pudo haberse estado preguntando eso. En ese momento de tristeza, tal vez por un descuido, yo le estoy contando esta historia como, se le pudo haber caído aquel velo que la cubría, porque yo imagino que hasta ese punto no la habrán notado.
Cuando se le cae el velo que la podía cubrir, no la podía recoger, no lo puede recoger. Entonces comienzan los muros, ¡ay, mírala! Esa es la jorobada, esa es la rechazada por Dios, es una maldita. Las acusaciones, los señalamientos que le hacían a esta mujer pudo haber hecho entristecer el corazón de esta mujer. Y muy probablemente estuvo a punto de irse de la sinagoga, claro, porque como dice el Levítico, no podían estar en ese lugar. Pronto lo vamos a leer. Entonces, según la parashá, hoy estaba leyendo un poquito, la parashá es como cuando nosotros apartamos de Lucas 13 el capítulo de Jesús sana a una mujer en sábado. La parashá es un pedacito de versículo o de versículos extraídos de la Biblia para dar una reflexión o tratarlo con los hermanos, pero ella debía ser expulsada de la sinagoga. Ahora vámonos a Levíticos 21 del 18 al 20. Levítico 21. Amén. Dice así, Levítico 21 del 18 al 20. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Aquí lo menciona, o jorobado, no puede entrar a la sinagoga y debe ser fuchi, para afuera, por favor. Así dice el Pentateuco, los 5 primeros libros que aparte los judíos en ese entonces tenían que aprenderse de memoria. Los 5 primeros libros de la Biblia, que en ese entonces era el Antiguo Testamento. Entonces, sabemos, ella no nació así. No nació así. En algún momento de su vida, ella sintió dolores crónicos, porque así inicia, dolor crónico. Y poco a poco fue encorvándose, deformándose. Y el rechazo surgió por primera vez en su vida. Ahora, yo les voy a mencionar algunas características de la cifosis. ¿Cómo ocurre? No lo tengo en esto, me imagino que con dolor crónico, y poquito a poco uno se va encorvando, salen deformaciones en el cuerpo, en la espalda, muy bien. Primero, dolor crónico y rigidez. Puede causar dolor constante en la espalda, cuello y hombros. Dificulta las actividades diarias como caminar, levantar objetos o estar sentado por mucho tiempo. ¿Cómo fue ella a la sinagoga? Sí, es casi imposible que una mujer con cifosis, una persona con cifosis, vaya, siquiera camine en una cuadra, por ejemplo. ¿Cómo fue? Nadie me imagino que le habrá ayudado, porque como les digo, es rechazada. Segundo, problemas respiratorios. Una curvatura muy pronunciada puede comprimir los pulmones, dificultando la respiración. Esto limita la capacidad de poder hacer ejercicio y puede causar fatiga constante. Tercero, problemas digestivos. La postura encorvada puede presionar los órganos abdominales, afectando la digestión. Cuarto, pérdida de movilidad. A medida que avanza, puede reducir la flexibilidad, hacer que sea difícil mirar hacia arriba. Una acción tan fácil para nosotros, lo que es, mírame la cara y te miro a los ojos. ¿Y qué? No lo podía hacer. Se le dificultaba y nosotros no entendemos muchas veces, porque claro, no lo hemos vivido, pero esta mujer lo hizo.
mirar hacia arriba, estirarse o incluso caminar con normalidad. Yo me imagino, yo no sé cómo habrá ella caminado, de su casa a la sinagoga, de la sinagoga a su casa. No me imagino cómo conseguir alimento, cómo vivirá. A las mujeres, bueno, les llega su menstruación cada mes. ¿Cómo habrá sido? Tantas preguntas que pueden surgir y esta mujer lo vivió durante casi 20 años. 5, problemas emocionales. Las personas con cifosis severa, como esta mujer, muchas veces sufren de baja autoestima, ansiedad o depresión, especialmente si se sienten observadas o discriminadas. Todo lo que menciona aquí lo vivió ella. Incluso en la sinagoga. Todo el mundo la señalaba, la discriminaba, la observaba. Tantos ojos sobre una persona a veces puede causar miedo. Aun cuando no me estén diciendo, oye, es que tú predicas feo. Tal vez yo me puedo sentir un poquito nerviosa aquí adentro con todos ustedes mirándome, lo cual no es así gracias al Señor, pero a muchas personas les pasa. Y eso causa muchas veces problemas emocionales. 6, mayor riesgo de fracturas. Si la cifosis es causada por osteoporosis, mi abuela me dijo que osteoporosis es una enfermedad en los huesos, que creo que es debilidad en los huesos, la columna está más frágil, aumentando el riesgo de fracturas vertebrales. Y perder la columna vertebral es prácticamente perder la vida. Uno no puede vivir sin la columna vertebral, dirige casi todo. Nos ayuda siquiera a mantenernos de pie. Yo me vi una serie en donde un señor le quitaron una columna vertebral y a los 2 días se murió. No lo pudieron mantener vivo. Imagínense lo que es capaz de perder 1, 2, 3 y muchas otras más. Y por último, compresión de la médula espinal en casos extremos. Y la Biblia menciona de que no tenía su curación ni sanación. Ningún médico. Y si la Biblia lo menciona es porque muy probablemente hoy en día sea difícil, casi imposible, darle una solución a ese tipo de casos. Bueno, sí. Compresión de la médula espinal. En cifosis muy grave puede haber daño neurológico causando debilidad, entumecimiento o incluso problemas de control de esfínteres. Ahora, paréntesis, vamos a explicar esas 2 palabras. Neurológico tiene que ver con el sistema nervioso, que incluye el cerebro, la médula espinal y los nervios. Cuando hay daño neurológico, significa que algo está afectando esos nervios o el cerebro. ¿Cuántas cosas hemos mencionado? Mencionamos fatiga, mala digestión, dolor crónico, no poder mirar hacia arriba, no caminar, no flexibilidad. Y sigue, porque el esfínteres son los músculos que controlan la salida de la orina y las heces. Esta mujer muy probablemente se hacía sus necesidades encima, porque no hay control. En el contexto bíblico, la mujer encorvada no solo sufría físicamente, sino también socialmente y espiritualmente también. Ya que muchos en su tiempo creían que una condición así era castigo o señal de pecado. Por eso la sanidad que Jesús le dio fue profunda. Restauró su cuerpo, su dignidad y su conexión con Dios. En ese momento que ella recibía esas discriminaciones, pudo comenzar a llorar y tal vez eso que le decían las personas era cierto, tal vez se lo creía. Sí. Estoy comenzando a creer que soy rechazada por Dios. Sí. Estoy comenzando a perder mi fe. Sí. Yo sé que yo soy una mujer maldita. Porque tantos años de sufrimiento no encuentro la solución, encuentro rechazo. Las personas se alejan de mí, no me quieren tocar siquiera, ni mirar. Y si es para mirarme, es para ver de manera exagerada cómo soy. Algo que no me gusta. Ella, se dice en la Biblia, de que ese día estaba Jesús enseñando en la sinagoga. Muy probablemente el líder se paró y dijo, mis hermanos, hagamos un poquito de silencio, por favor. Lo que pasa es que hoy vino un nuevo rabí. Entonces él va a leernos un pedacito de la Biblia para la reflexión de esta mañana y para que nos podamos ir. Muy bien, se para Jesús enfrente, ¿verdad? Entonces dice la Biblia
Vamos a leer desde el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué había caído sobre ella? Espíritu de enfermedad. Aquí más adelante se menciona que fue que Satanás la tenía atada. ¿Qué pecado habrá cometido ella? No tengo ni la menor idea. Porque para que uno sea así de tan vulnerable a Satanás es porque uno debe estar muy mal con nuestro Señor. Ella tuvo muy probablemente, ella pudo haber cometido un pecado en su vida, lo cual capaz y la llevó a alejarse y fue presa fácil para Satanás. Pero dice el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, otro paréntesis, ¿recuerdan cuando les mencioné que las mujeres se sentaban aparte? A lo último en el rincón. ¿Yo, Señor? ¿Tú me estás hablando a mí? ¿Tú me estás diciendo que yo pasé por delante de todos esos hombres que tienen la autoridad aquí en la iglesia? ¿Tú me quieres hacer pasar esa vergüenza? No. Si tienes que decirme algo, dímelo desde acá. O si no, ven tú por mí, porque yo no podría hacer eso. Pero el Señor tiene una forma diferente de llamar a las personas. Muy probablemente mira, y es que tan solo en la mirada. El Señor con su mirada transmitía amor. Eso lo vieron los soldados cuando lo fueron a arrestar. Bueno, que llevaban hasta palos y no sé qué, porque hasta le temían a Jesús. ¿De dónde? Pero el Señor transmitía amor con solo su mirada. Esta mujer se acercó desde lo más lejos y llegó enfrente de Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Otro paréntesis, poner las manos sobre una persona significa que esa persona está siendo ungida por el Señor. No fue una, fueron las dos. Ese era el contexto. Entonces, esa mujer, aparte de ser sanada, fue ungida por el Señor, por el propio Dios. Entonces, puso la mano sobre ella, se enderezó, glorificaba al Señor. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado porque Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente, o sea que si Jesús está acá, él se para de la banca y se voltea a las demás personas y les dice, 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues, venid y sed santos y no en sábado. Entonces Jesús se levantó, bueno, él ya estaba de pie, pero le contestó, hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey y vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debe desatar de esta ligadura en sábado? El Señor era famoso en hacer milagros los sábados. Él era experto en hacer eso los sábados, un montón. Incluso seguimos adelante y ahí dice de que el Señor también sanó otro en sábado. Mucho más adelante, un montón. Entonces, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. No sabemos si los adversarios eran de Jesús, pudo haber sido también de la señora, ¿verdad?, que fue sanada para la gloria de Dios, pero fueron avergonzados uno por uno porque era verdad. Antes de ayer, Valerie tuvo un problemita de salud. Yo sufro de cálculos renales. Mi familia, de parte de mi padre, también lo sufre. Antes de ayer yo presencié la primera vez que a mí me dio un dolor. A las 4:40 Valeria estaba de pie llorando y la abuela corriendo de un lado para otro para ver qué podía hacer. Era la primera vez que me daba, era la segunda vez, pero la primera vez no me dio aquí donde regularmente se da, sino me dio adelante y me dio arenilla. Esta vez era un cálculo. Y yo desesperada y yo gritaba y me revolcaba
Y pobrecita mi abuela, porque ella corría y llamaba a la gente, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago esto y lo otro? Pasaron las horas, llegó mi tía Maite y ella trajo varios medicamentos naturales y también fue a la farmacia, me compró algunas pastillas. Me recosté sobre el sofá, aún con dolor. Mi abuela me hizo una cosa rara con aceite aquí, me echó. Yo de la nada siento que yo tengo que ir corriendo al baño y voy al baño, hago lo que tengo que hacer y después me regreso y yo digo, ya no tengo más dolor. Eran como las 9 o las 10 de la mañana, más o menos por ahí. Fueron como 4 o 5 horas con el dolor horrible, pero para mi sorpresa pasó rápido. Mi abuela, cuando terminó todo aquel sufrimiento y todo aquel embololó que pasó, ella me dijo, Valerie, el Señor muchas veces, aun cuando creo que eso fue mi culpa porque no me supe cuidar bien en la alimentación, el Señor dice, aún en los momentos de nuestra vida, el Señor muchas veces permite el sufrimiento, pero para mostrar su gloria. ¿A quién será? Tal vez a Satanás. Tal vez no quería que me parara aquí enfrente y predicara, pero yo sé que Él lo hace para mostrar su gloria, por eso Él permitió tanto sufrimiento. El Señor no permite que una persona viva tanto tiempo, bueno, capaz yo no sé, pero yo sé que para una hija del Señor, porque la Biblia dice, hija de Abraham, así la llama Jesús. Entonces era de un linaje escogido del Señor, apartado del mal. Bueno, Él necesitaba que ella viviera eso para mostrar su gloria. Y ella muy pacientemente esperó. Entonces, les voy a dar un pequeñito testimonio para terminar antes, porque es un poquito tarde. En mi iglesia, yo he mencionado muchas cosas de mi iglesia, pero en mi iglesia hay un hombre como de 30 años. Ese hombre yo lo conozco desde el 2017. Él y yo éramos directores del servicio de canto. Tenía una voz maravillosa, un vibrato espectacular, y cuando le tocaba cantar a los hombres se sentían más apoyados, porque cuando les toca cantar con las mujeres, alabado, y tiene que hacer la voz finita, pero cuando él se paraba enfrente, el servicio de canto para los hombres era mejor, y toda la iglesia cantaba. En 2018 le detectaron una enfermedad, creo que en la médula ósea, así se llama, no sé, es algo óseo. Y comenzó como un pequeñito tic en las manos, de que llegaba y de la nada y que me hablaba, pero tenía que hacerme así, y vale, vamos a cantar esto para el servicio de canto y no sé qué, no sé cuándo. Listo, está bien. Llegó la pandemia y no lo vimos más. Yo creí que estaba muy bien, hasta el 2022, si no estoy mal, o 23. Él llegó con, yo no sé si mi abuela me dijo, pero a mí se me olvidó eso, es como unas muletas, pero es como cuadrado, y él tiembla, ya no era en sus manos, era en todo su cuerpo. Yo menciono que la mujer se dejó caer porque él se deja caer. Cuando llega a la iglesia, él lo que hace es que él tiembla, y llega y ¡pum!, se deja caer. No tiene fuerza en las piernas. Su voz, cuando va a cantar, dice, oh Señor. La voz le tiembla y pareciera que estuviese cantando un viejito. Tiene 30 y piquito años, se llama Robinson. Pero para la gloria de Dios, su frase favorita es, Dios es bueno. Va más a la iglesia que cualquier otro hermano y tiene una enfermedad gravísima. Se graduó de la universidad y era el líder de las personas con discapacidad en la Universidad del Magdalena. Todos somos hijos del Señor, pero debemos tener en cuenta de que no podemos tener una fe que se doble, así como aquella mujer. Esa mujer vivió muchos años un tormento, pero al momento de ser sanada, yo me imagino que tuvo fe. No podemos perder la fe. Yo hoy, este mensaje tal vez es para todos, pero voy a hacer un paréntesis para los jóvenes, porque esta semana es de ellos. Y aun cuando tenemos jóvenes adultos en este lugar que también se merecen un reconocimiento, quiero hacerle un momento aparte para ellos.
no son ningún futuro de la iglesia, futuro, son el presente, ya están aquí. Podemos trabajar con lo que tenemos, podemos hacer florecer. Yo me sorprendí, nunca había visto a un jovencito cantando con un saxofón. Había visto que violín, que piano, pero saxofón nunca. Y es la primera vez que lo vi. Te felicito porque te dejas llevar por el Señor. También Alía, tienes una voz muy dulce, parecida a la de tu mamá. Un día de estos cantamos las dos juntas. Me quiero hacer amiga de ella. Mis hermanos, tenemos de dónde poder empezar y salir adelante. No permitamos que por un simple dolor de cabeza no vengamos a la iglesia, porque esta mujer jorobada con tantos problemas y venía a alabar al Señor. Robinson con tantos problemas y venía a alabar al Señor. Robinson tenía una enfermedad tan grande que su cabello se le cayó y enflaqueció. Los jovencitos de mi edad, de 17, 16 años, que no son para nada fuertes y se creen de lo mejor, lo cargaban como bebé y lo subían por las escaleras porque era tan liviano que se podía cargar. Y él le decía a los hermanos, estoy grave, pero para la gloria de Dios, Él es bueno. No sabemos si el Señor algún día se lo llevará a descansar o si lo llevará hasta el final, porque eso lo puede hacer y puede hacer hasta más. Pero es un gran testimonio. Entonces, así como esta mujer que sin importar las burlas de las demás personas, se paró y fue al frente, quiero invitar a los jóvenes a que participen. Pídanle a los ancianos de la iglesia, oye, ponme en el culto divino que yo voy a tener un especial del himno, el que sea. Los adultos, permitamos que los jóvenes participen. Hoy lo hicieron y lo hicieron espectacular. Yo también, en algún momento capaz y me anime a también participar con ustedes. No tengo ningún cargo en la iglesia, pero tampoco me hace falta. Así que, si nosotros vemos a una persona mal, nosotros no sabemos cuánto pesa el alma de la persona que tenemos enfrente. Y si no vamos a levantar, entonces no pongamos más peso ni más carga. Debemos amar como amó Cristo, servir como lo hizo Cristo. Que el Señor nos bendiga grandemente. Apliquemos esto en nuestra vida. Y aun cuando la iglesia está un poquitito más vacía que ayer, yo le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes acá. Capaz y muchos vinieron porque les tocaba el servicio de canto, porque les tocaba anunciar la lectura bíblica, pero aún así el Señor premia cada esfuerzo de cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Celestial, que tu morada está en lo más alto de los cielos, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de la salud. No sabemos cuántas personas anhelarían tener nuevamente un par de piernas buenas que los ayude a levantarse de la cama, pero no pueden. Padre Celestial, apliquemos también esto en nuestra vida espiritual. Muchas veces nos quedamos acostados o pensando de que, ay Señor, es que tú me entiendes. Pero sinceramente queremos venir ante ti y decirte, Padre Celestial, despierta mi vida espiritual. No quiero crecer como árbol que se doblega ante cualquier cosa. Quiero tener una fe que no se doble. Quiero, Señor, crecer como la semilla de datilera que crece, Señor, mirando siempre a lo alto. Padre Celestial, gracias por la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes, jóvenes, niños, viejos, lo que sea. Te agradecemos por tus bendiciones y ayúdanos, Señor, a crecer cada día más en tu gran amor, a reflejar tu luz, aquello por lo cual nos llamaste a este mundo a ser. Nos ponemos en tus manos. Sigue, Señor, acompañándonos. Y ahora, Señor, que vamos a cantar, permite que nuestras voces puedan llegar a lo alto, a tu trono, como incienso grato ante tu presencia.
Padre Celestial, perdona nuestros pecados porque nos equivocamos y no permitas que ningún espíritu satánico repose sobre nuestra vida ni sobre nuestra familia. Queremos que tu Santo Espíritu sea quien esté en nuestra mente y en nuestro corazón desde ahora y para siempre. En tu amado y bendito nombre, Cristo Jesús. Amén.